Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio no espacio, o lo que sea, este tiempo y espacio de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de la Coordinación de Difusión Cultural. Este es un espacio de la UNAM, esta casa ahorita es la UNAM, la casa de nuestros expositores es la UNAM y ustedes están en un auditorio de la UNAM, aunque estemos literalmente en nuestras casas. Y antes que nada quiero un poco ubicarnos en el contexto. Estamos celebrando uno de los festivales más potentes de la Coordinación de Difusión Cultural, que se llama el ALEF, el Festival de Arte y Ciencia, que como sabemos este año está dedicado al tema las posibilidades de la vida, la COVID-19 y sus efectos. Eso quiere decir que un efecto inmediato de este festival es que no estamos físicamente. Otro efecto inmediato es que todos los días nos enteramos casi obligadamente a las 7 de la tarde, a conocer espectros y perspectivas que no hayamos entendido de una cosa invisible, insignificante, pero que nos tiene a todos en nuestras casas. Y eso es un contexto que no podemos dejar de subrayar, porque justamente esta mesa se llama Pandemia, Arte y Ciencia. Y justamente de lo que se trata es de entender en el contexto de la pandemia cómo se tiende el puente entre la ciencia y la poesía, que me parece que claramente ha sido una compañía fundamental, una ventana para afuera, pero también para adentro, sin duda, y esto marca las posibilidades de la vida, como dice el propio festival. Quiero hacer 3 agradecimientos antes de dejarlos a ustedes con el moderador. El primer agradecimiento, desde luego, es para los ponentes. Está aquí con nosotros Carlos López Beltrán, que no sé a la izquierda o a la derecha de quién esté, pero bueno, y por aquí está Elisa Díaz Casteló, que me encanta tenerlos, los dos Pumas, los dos de alguna manera autores en literatura UNAM. Elisa ha estado en Punto de Partida como autora y Carlos ha estado también en Periódico de Poesía. Así que me da mucho gusto porque siento que son de casa. Además, los dos, desde luego, son Pumas. Lisa del Colegio de Letras Modernas de mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras. Y Carlos es doctor e investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que es un instituto que ahora ha tomado mucho peso desde la perspectiva de la bioética, pero no solo eso. Carlos, creo que se interesará mucho por ubicar en qué lugar está la imaginación en esta carretera de la poesía a la ciencia. Elisa un poco más hacia los temas de la soledad, pero una soledad compartida, como se entiende ahora que estamos. Y Víctor, también te quiero agradecer a ti y a todo el equipo de literatura que hacen posible esta charla. En segundo término, quiero agradecer a todo el público que nos acompaña, que es siempre fiel, seguidor e interesadísimo. Sus preguntas están disponibles para los ponentes y para el moderador, desde luego, así que eso es lo segundo. Y lo tercero es también agradecer, por supuesto, a quienes están detrás de las cámaras. Por ahí está Jean-Luc Lenoble, que es alguien que nos ha acompañado mucho para entender esto que nos ocurre, que está en la tecnología. Estamos en una plataforma digital, cualquier cosa que eso quiera decir. Periódico de Poesía es una plataforma digital, esto es una pregunta digital y una conversación digital, así que eso no podemos dejar de subrayarlo. Y desde luego, Jean-Luc, agradecerte a ti, Adriana Cortés, a Daniela Tarazona y a todo el equipo de literatura también. Así que sin más, les quiero volver a agradecer, Carlos, Elisa, dejarlos en manos de alguien que queremos mucho en la Dirección de Literatura por su compromiso, por su profesionalismo y porque está siempre al pie del cañón. Víctor, adelante, y muchas gracias a los 3. Adelante. Gracias. Gracias, Anel. Gracias también a Elisa y a Carlos por acompañarnos esta tarde en esta plática y por haber accedido a participar en ella, dadas las difíciles condiciones que nos plantea. Bueno, yo voy a introducir al público muy rápidamente, a presentar tanto a Elisa como a Carlos. Elisa, como ya lo dijo Anel Pérez, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Letras Inglesas. Mereció este año el Premio Nacional de Poesía Bellas Artes Aguascalientes por su libro El Reino de lo No Lineal, y en 2017
el premio Alonso Vidal por su libro Principia. También es traductora literaria, por su traducción de El cielo nocturno con heridas, de fuego, de Ocean Vuong, mereció el premio de traducción en 2019, otorgado por el Instituto de Bellas Artes. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, de la Fundación para las Letras Mexicanas, y merecedora también de la beca Fulbright. Así que gracias, Elisa, y bienvenida. En tanto que Carlos López Beltrán tiene una formación inicialmente científica. Él es biólogo y además tiene una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia. Es investigador, como lo mencionó Anel, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en donde se dedica al estudio de la filosofía de la ciencia. Ha publicado, bueno, además es poeta, hay que decirlo, los dos son poetas. Ha publicado, entre otras publicaciones, entre otras revistas, ha publicado en Naturaleza, en Cartapacios y en Fractal. Es autor de los libros, entre otros, Hembras desarboladas, de 2014, Ciudad Erial, de 1987, e Intersticios, de 1980. Como antólogo, publicó La generación del Cordero, una antología de poesía irlandesa actual o reciente, y Delicado sin filtro, que es una antología de poesía mexicana reciente, principalmente de la generación poética a la que Carlos pertenece. Ambos libros compilados junto con el poeta Pedro Serrano. Antes de darles la palabra, quiero, ya habíamos hablado de esto un poco, plantear una pregunta llave para que entre ustedes empiecen la conversación, que es de lo que se trata esta actividad, de una charla entre ustedes dos. Mi pregunta tenía que ver, digamos, para empezar, con la idea de la poesía, digamos, como instrumento para ordenar, de alguna manera, ordenar la realidad y el mundo. Y en ese sentido, si la poesía es un instrumento para ordenar o interpretar el mundo, ¿qué herramientas nos da frente a las certezas, digamos, de la ciencia, sobre todo en un contexto como de confinamiento, de aislamiento, de soledad, como el que estamos viviendo actualmente? No sé quién quiera empezar, si Carlos o Elisa. Bueno, pues yo puedo decir un par de cosas. Primero, quería agradecer a Víctor por la invitación, a Anel, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá y muy emocionada de charlar con Carlos sobre este tema. Sí, siento que la poesía es una manera alterna de ordenar el mundo, y creo que ahora nos estamos enfocando mucho en los datos y en la ciencia, en la estadística, y creo que la poesía ofrece un ángulo totalmente distinto desde el cual abordar el mismo tema. Creo que la poesía funciona bajo una lógica distinta. Me he tratado de preguntar a lo largo de varios años cuál es esa lógica bajo la cual funciona la poesía. Y yo la llamo lógica de sombras o lógica absurda, y es una forma distinta de aproximarse a los mismos temas, y que no funciona bajo la lógica de la argumentación o la lógica del método científico, pero que sin embargo se siente como profundamente cierta, y que creo que está aliada a lo simbólico. Y creo que es una buena manera de acercarse también a este tema, porque nos deja ver el rostro más humano de la catástrofe, que creo que la estadística es justo lo que no puede ver. Nos deja ver el nombre y apellido de las personas que están sufriendo por esto. Bien, Carlos, ¿tú quisieras decir algo al respecto? Sí,
Yo creo que más que llamar a la poesía un instrumento para ordenar la realidad y el mundo, yo creo que es digamos, una tradición que hemos heredado, una práctica que hemos heredado, que nos permite de algún modo procesar la realidad, pasarla por una serie de tamices de la imaginación y de la creatividad para tratar de justamente orientar la imaginación. Ahora, justamente, dado que el tema de esta conversación es, digamos, cómo la ciencia y la poesía se pueden coordinar o combinar o interfecundar en una circunstancia como la que estamos viviendo, creo que justamente la poesía puede tener un rol fundamental. ¿Sí? Como escritores, como poetas, las ciencias nos enriquecen, nos acercan muchas nociones, muchos contenedores de la atención que nos permiten orientarnos hacia distintos aspectos de lo que está ocurriendo para su comprensión, para su representación. Además, las ciencias y las descripciones que empiezan a circular sobre lo que está ocurriendo nos brindan léxicos, imágenes potentes, en donde están de alguna manera ya presentes narraciones, modelos, analogías, estructuras que vinculan, digamos, nuestra vida emocional, nuestra vida subjetiva con las impresiones del exterior. Entonces, yo creo que la poesía tiene la ventaja, los poetas tienen la ventaja de poder hacer uso libremente de todos esos elementos, de usar las imágenes, el léxico y de guiarlos en la dirección de esta que señalo, de conectar la vida íntima de cada uno de nosotros y la vida colectiva y nutrir la conversación, que creo que es muy importante, ¿no? Para comprender no solo este momento, sino todos los momentos. Creo que ahorita lo que se ha hecho muy agudo es la paradoja de estar mucho más solos en muchos sentidos y al mismo tiempo, dada la interconectividad que existe, pues mucho más acompañados. Entonces creo que ahí hay un lugar importante para la poesía. Víctor, si me permites, Sí. me gustaría ampliar esto que acaba de decir Carlos y Elisa. Ya sé Sí. que dije que me iba a salir, ya me voy a salir, pero no quiero dejar de aprovechar. No, hombre, quédate. No, ya me voy, pero nada más quería justamente a lo que acaba de decir Carlos y lo que acaba de decir Elisa de estos mundos paralelos y de las palabras cuando queremos entender eso que los científicos nos dicen. Quiero recomendarles que lean a Elisa Díaz Castelo un poema que acaba de publicar en el último número de la revista de la universidad, que está fantástico y que está en línea. Perdón, Elisa, me voy a permitir leerte un fragmentito de ese poema que es fantástico, solo un fragmento. Holgazanes vividores de este cuerpo, para ellos universo, con sus nebulosas células, infiernos de ácido, para ellos tierra fértil, paraíso de sangre en movimiento. Es un poema justamente para ahora en temas de pandemia y me parece que es fantástico hablar ahora de esta manera en que poéticamente nos referimos a esta palabra que implica veneno, que implica muerte, ¿no? Como la palabra virus. Sí, totalmente. Creo que la literatura es un lugar desde el cual nos podemos empezar a cuestionar las implicaciones simbólicas del léxico de la pandemia. Siento que ha entrado en nuestro uso cotidiano una serie de palabras que antes no usábamos nunca o casi nunca, y que es muy buen lugar la literatura para reflexionar en torno a estos términos y a preguntarse por las implicaciones simbólicas. Recuerdo que estoy leyendo El diario de la peste de Tavares, que es un diario que él publica cada día en internet y lo traduce la poeta Paula Abramo. Y
hay un momento en el que reflexiona sobre el espacio necesario, ¿no? Como esta idea de que tenemos que mantener 2 metros de distancia unos de los otros. Y él reflexiona, de repente lo que se vuelve importante no son las personas, sino el espacio que hay entre ellas. No son las cosas, sino aquello que las separa. Entonces, justo es un ejemplo de cómo él está reflexionando sobre lo simbólico de ese espacio. Y siento que la literatura nos abre ese espacio de reflexión. Sí, a mí me parece ese fragmento que se leyó de Lisa, que viene muy a cuento, porque justamente una de las cosas que ocurre en este hiato en el que estamos viviendo, el que estamos ocupando, es que la relación entre ciencia y vida, y por tanto entre ciencia y poesía, ha hecho palpables, tangibles, una serie de presencias que normalmente están ocultas. Por ejemplo, de estos individuos, estos seres, estas partículas invisibles, ¿sí? Este virus microscópico, minúsculo, vino a insertarse en el espacio más íntimo nuestro, para condicionarlo y contorsionarlo, para de alguna manera transformar nuestro territorio de vida, ¿sí? Se insertó en lo más pequeño y al mismo tiempo está afectando lo más grande, lo global, lo enorme, lo que supera y desborda nuestra imaginación, ¿sí? De alguna manera, a través de las descripciones que están inundando, digamos, nuestros espacios de lectura, nuestros espacios de conversación, podemos imaginar el virus moviéndose, interactuando con nuestros cuerpos, y creo que ahí algo que hace muy bien Elisa en su poema y en muchos otros de sus poemas, es darle una tangibilidad a esa realidad que la ciencia nos describe, hacerlo simultáneamente adecuado, porque creo que una parte de lo que Elisa hace en su poema es hacer real, no hacer real, sino tomar en cuenta la realidad de estos microorganismos como la ciencia los describe, y sin embargo trasladarlos a un espacio donde la ciencia no es capaz de hacerlo. Sí, justamente creo que esa era un poco mi búsqueda con ese poema, volver algo minúsculo e invisible, monumental, ¿no? Explorar cómo lo diminuto nos afecta, al punto de que en realidad cuando nos muramos, lo único que va a sobrevivir de nosotros van a ser los microorganismos que nos habitan. Y, por ejemplo, me acuerdo que lo que me hizo escribir este poema fue el Demodex, que es un bicho que tenemos en la cara y que si se ve a microscopio es monstruoso. Y entonces dije, qué interesante que estamos como poblados de estos organismos que ni siquiera conocemos y que muchos de ellos son como de la película de Alien. Sí. Sí. Bien, yo quisiera pasar a un tema o a una tríada que, digamos, propone Elisa en estos textos que intercambiaron ustedes antes de esta conversación, que es, digamos, el trío que forman la poesía, la lógica y el miedo. No sé si Elisa quiere hablarnos en este momento de ese tema que ella propuso. Sí, claro. Bueno, ya lo dije un poco con la primera pregunta, pero puedo leer el textito que tengo. Que, bueno, siento que la poesía ofrece una perspectiva privilegiada desde la cual mirar y narrar la pandemia, pues posee herramientas únicas, totalmente distintas a las que ofrece la estadística o la ciencia. Regreso en este textito a esto de la lógica alterna que obedece la poesía, que yo llamo lógica zurda o lógica de sombras, y que no obedece a la sistematización tradicional del conocimiento, a la lógica formal del método científico o de la argumentación. Más bien, la poesía canaliza o expresa una lógica que, a pesar de no seguir ninguna de esas rutas, se experimenta como profundamente cierta y verdadera,
y que está aliada a lo simbólico. Por eso creo que la poesía tiene tanto potencial cuando se trata de narrar un evento de proporciones casi míticas como el que nos aqueja. También es idónea para canalizar el miedo y para trabajar, poner en tela de juicio y cuestionar las muchas y contradictorias versiones que recibimos de los medios. Su liga con la cotidianidad ofrece un lugar desde el cual narrar este apocalipsis casero, atomizado, solitario, tan distinto a aquel que se representa en las novelas y películas de ciencia ficción. Yo soy muy fan de la ciencia ficción y por eso creo que pensé que si me iba a tocar algo similar a un apocalipsis, iba a estar yo así matando zombies, afuera como vestida de cuero como en Terminator de los 90s, y en realidad estoy en pijama todo el día en mi casa y sin interactuar con ningún otro ser humano. Entonces, creo que esta forma del apocalipsis, bueno, no es un apocalipsis tal cual, pero esta forma de crisis es mucho más afín a la narrativa de la poesía, a la soledad y a la cotidianidad que suele explorarse en lo poético. Pienso en esa liga de T.S. Eliot, "This is how the world ends, not with a bang, but with a whimper", que el mundo acaba no con un estallido, sino con un gemido. Y ya. Sí, bien, Carlos, ¿tú quieres yo aquí anotar algo más? Sí, tomando eso último que nos dice Liz, justamente me gustaría pensar que el bang y el whimper no son excluyentes, sino que hay justamente comunicaciones secretas entre lo que puede ser el whimper y lo que puede ser el bang, ¿no? Y justamente eso es lo que una imaginación orientada por lo que, digamos, por la forma en que nos permite a veces la ciencia conectar escalas, ¿no? Conectar la escala de lo micro con la escala de lo macro, lo que puede estar pasando en el interior de una célula, las interacciones moleculares entre las proteínas de la capa vírica, abriéndose paso al metabolismo de una célula para secuestrarla y obligarla a reproducir su ARN y sus proteínas víricas. Y digamos, ese fenómeno tan microscópico, tan inaccesible a nuestros sentidos, si no es a través de procedimientos técnicos que los científicos controlan, a su vez tiene repercusiones de escalas planetarias, como estamos viendo, y cómo es que se construyen esas conexiones, ¿sí? Cómo se puede pasar de un cuerpo enfermo, de un cuerpo poseído, a una población enferma, a un circuito planetario que tiene que ser descrito con otro tipo de recursos estadísticos, probabilísticos o tecnocientíficos, que sin embargo es la presencia de esa potencia vírica e infinitesimal la que reorganiza de pronto pues todo lo social, ¿no? Todo lo político, todo lo económico. Entonces creo que digamos, una preocupación que yo he tenido durante toda esta pandemia es el desorden que a veces encuentro que hay en la forma en cómo la imaginación de la gente es conducida por narrativas mal estructuradas, por imaginaciones defectuosas, no sé cómo llamarles. Y creo que justamente el trabajo no solo de los científicos, sino también de los creadores puede ser, digamos, hacer esa conexión entre lo micro y lo macro de una manera más accesible, más imaginable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Pienso que quizá la literatura puede hacer lo que la física todavía no ha logrado hacer, que es unificar lo micro y lo macro. Estoy pensando en la teoría, bueno, la física cuántica y la cosmología, y cómo todavía no se encuentra una teoría unificada que pueda explicar ambos mundos.
y que de algún modo la poesía puede lograr hacer vínculos entre estos mundos que hasta ahora no se han podido compaginar dentro de la física. Sí, y yo creo o sea, una cosa que tú dices que me parece muy interesante es esta lógica de las sombras, lógica, ¿cómo le llamaste? Sí, como lógica zurda o lógica de sombras. Lógica zurda, lógica de las sombras. Creo que en ese momento, en ese espacio donde la poesía sigue sus propias reglas, cuando alguien como tú o como otros poetas que son capaces de dejar entrar la imaginación científica, esa imaginación científica a su vez vitaliza esa lógica de las sombras, porque la imaginación científica trae en sí, digamos, una serie de inercias interesantes que son diferentes a las que suele tener la poesía, ¿no? Sí, totalmente. Pienso que la ciencia a veces en su afán por describir fielmente la realidad lapsa sin quererlo en lo poético, y pienso en algunos términos de la física como principio de incertidumbre, materia oscura, horizonte de eventos, que incluso si uno no sabe qué significan, ya son sumamente sugerentes y que funcionan muy bien como metáforas también y como imágenes. A ver, si me permites preguntarte, Elisa, porque yo he leído tu libro, Principia, y a mí me parece que es quizá uno de los primeros libros escritos en México en donde la ciencia vive con toda naturalidad en un espacio poético. Hay otras gentes que lo han hecho, Gerardo Denis o, no sé, el poeta José Leonel Torre. Yo quizá en algunos de mis poemas he conseguido algunas cosas, pero de algún modo en tu libro yo sentí que hay una naturalidad asombrosa entre los dos aparentemente heterogéneos espacios. ¿Tú cómo empezaste a usar la ciencia dentro de tu poesía? Pues yo creo que fue un deseo inconsciente de escapar de la hiperespecialización que tiene a veces tienen todas las áreas del saber en la modernidad, y creo que eso se debe a que cada vez se sabe más y más, pero entonces no se puede saber sobre de todo, entonces sabemos más y más de menos y menos, y creo que eso me hacía a veces sentirme un poco encerrada. De repente sentía que la poesía más que nada se lee por poetas o poetas en ciernes, y que eso crea como un mundo muy endogámico, y quise escapar de eso de algún modo, y por eso fui hacia la ciencia. Yo creo que escogí la ciencia y no alguna otra disciplina, porque mis dos padres son médicos y de pequeña yo crecí expuesta a ese lenguaje, y me acuerdo que en la comida ellos hablaban de términos científicos que yo desconocía, como benzodiazepinas y foco hipomaníaco y cosas así, y para mí era solamente sonido. Es interesante que eran palabras que no significaban nada y por lo tanto eran opacas, y fue mi primera aproximación al lenguaje como sonido, como materia, y creo que eso es una aproximación muy poética al lenguaje, y que ya luego pues quise rescatar con el libro. Sí. ¿Y tú, Carlos? Bueno, cuéntanos también un poco de tu ruta. Sí, justo porque para mí fue una experiencia casi esquizofrénica cuando yo era estudiante de biología. Me volví simultáneamente estudiante de letras y para mí era muy natural que se trasvasara digamos, todos los contenidos de la química, de la bioquímica, de la biología molecular, en fin, hacia la imaginación literaria. Sin embargo, yo, estamos hablando de los 70s, yo sentía que había una barrera, o sea, si yo estaba escribiendo algún texto literario y empezaba a incorporar mucho lenguaje técnico que yo tomaba, mitocondria, por ejemplo, o polipéptido, no sé, yo sentía que no, que eso no debe, o sea, como que la gente me decía, no puedes usar esa palabra, es una palabra técnica, no tiene nada que hacer aquí.
usa otra metáfora, usa otra, y de pronto ya Gerardo Denis estaba haciendo sus experimentos maravillosos de usar, digamos, la ciencia y el léxico científico para provocar eventos poéticos, pero él lo hacía de una manera muy especial que no parecía accesible. Entonces a mí me parece que hemos avanzado mucho en términos de que la gente que vive en el espacio de la literatura ha aceptado poco a poco que se puede enriquecer, como lo haces tú. La experiencia literaria, si uno no solo traslada las palabras, tú nos dices que oías a tus padres decir palabras técnicas, sino que traslada con las palabras todo un espacio de metáforas, de asociaciones, digamos, que se puede conectar con el mundo, con la lógica zurda que tú llamas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y siento que la naturaleza de la poesía y de todos los géneros literarios es siempre salir de sí misma, buscar otros terrenos, incorporar otros saberes dentro de sí. Yo siento que ese es como si la poesía fuera una especie, y eso es su ámbito natural, o sea, querer salir de su ámbito natural es su ámbito natural. Y por lo tanto me parece, pues, yo me siento muy cómoda integrando ya estos términos, pero también porque ya hay una tradición detrás de mí, ¿no? Y ya hay otras personas que han estado experimentando con ello. Justamente Gerardo Denis fue de mis principales influencias y aquí tengo un pequeño fragmento que quizá podría citar. Bien, sí. Dice, jáctate mejor, rojo, de que fue el dopleriano batocrómico corrimiento de las líneas espectrales en conjunto hacia ti, lo primero que reveló la expansión del universo. Y ahí me encanta, o sea, siento que incluso si no sabemos qué onda con el batocrómico corrimiento de las líneas espectrales, sonoramente es tan rico que tiene sentido. Y aparte de todo es totalmente riguroso también el uso en el que él está empleando el término del corrimiento hacia el rojo, ¿no? Que es lo que nos enseñó que el universo está en expansión. Y eso pues me encanta cómo él utiliza justo la ciencia y si hay una tradición, incluso partes de Gorostiza también tiene ese lenguaje y sí, pero sí siento que ahora está mucho más abierta la comunidad poética a aceptar este tipo de palabras, como mitocondria o dopleriano, efecto bacronómico. Sí, el asunto es una cosa que logró Denis, yo creo, en sus lectores, es digamos, el aprendizaje de pronto, si no entiendes, él hacía a veces muchas notas a pie o hacían sus comentarios, sus visitas museísticas a sus poemas que eran maravillosas, y si no, aprendías a ir al diccionario, aprendías a ir, ahora la Wikipedia ayuda mucho, ¿no? Yo siento que muchos poetas de tu generación tienen más esa apertura, ¿no? En otras generaciones la gente iba a ver, o sea, hacía referencias a la literatura clásica y a nadie le parecía raro tener que ir a consultar el verso, no sé, de Lucrecio o de quien fuera que estaba siendo referido de manera erudita, pero hacerlo con la ciencia es igual de importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. ¿Por qué no nos lees un poema tuyo? Ay, claro. Quizá puedo leer iba a leer el de los insectos, pero ya se leyó una parte, entonces voy a leer otro. Pero, lo voy a buscar. Ay, no lo encuentro. Ah, bueno, Este que tiene que ver con, bueno, mejor lo leo nada más. Sobre la luz que no vemos y otras formas de desaparecer. Hay estrellas hasta que se acaba la vista. Estrellas hasta que se cansa la luz, hasta que la luz no alcanza, dicen, más allá de eso, incluso donde no podemos ver estrellas. Sigue el universo inalterable. Siguen galaxias de entumidas espirales,
porque la luz no llega, porque la luz no alcanza, estrellas hasta que se nubla la vista, hasta quién sabe dónde y después aún, o eso dicen, estrellas. Así con mis ausentes, no los muertos, los que viven aunque no los vea. Despejan la mesa en casas que no conozco, con un gesto cansado toman una manzana, se amarran las agujetas, no lo sé de cierto, pero puedo deducirlo que andan por ahí, disfrazados de incógnitos, se saben de memoria calles que nunca he visto, sus palabras tocan palabras de otras lenguas, concretos, afincados, en sus pies y en sus manos se animan por la nueva película y absueltos, rompen tazas y vasos y miran sus reflejos sin sorpresa. Son como muertos, son como fantasmas, pero más torpes, más tibios. Viven tanto como antes, tantas horas, días completos, todos los minutos de corrido, cada segundo de cobre en el reloj de la iglesia, igual les falta el cambio, se desesperan, se les hace tarde, y cuando los recuerdo, no son quienes son quienes eran, los verdaderos, no esos farsantes que existen a mis espaldas, sino espectros de años abajo a contracorriente, su dulzura de manos y palabra, de obra y omisión, de juramentos que se han pasado un poco de la fecha, se han tornado ácidos, ligeramente malolientes por mi culpa, por mi gran culpa, ni siquiera en la soledad estamos solos. Los ausentes andan por ahí, con su caminar de autómata, de forma oblicua siguen en el mundo, se levantan, se cepillan el pelo, qué cansancio. El mundo que no vemos sigue precipitándose y existe. Por lo menos los muertos son más congruentes. Aferran uñas y dientes a sus tumbas, se llenan el nombre de ceniza, sus huesos son de piedra, se ahuecan en la duda, en la certeza, y no les amanecen nunca. Les crece un poco el pelo, las uñas, pero nada más y nada grave. No andan por ahí pintándose los labios, saludando de beso en la mejilla, no andan por ahí recordando sus sueños y olvidándome un poco y pensando que esta que soy ahora no es la misma. No andan por ahí llamándome farsante, recordando a la otra y olvidando mis lunares, uno a uno, estrellas que se alejan, cuya luz ya no alcanza. Bueno, pues este poema está inspirado en el concepto del horizonte cósmico, que no los veo, ya los perdí, ahí están. Está inspirado en el concepto del horizonte cósmico. La idea es que cuando vemos hacia el cielo parece que hay un punto después del cual ya no hay más estrellas, pero en realidad no significa que ahí acabe el universo, significa que las estrellas que están más allá del horizonte cósmico, su luz todavía no ha llegado a nosotros. Y entonces a veces es fácil olvidar que aquello que no vemos sigue existiendo. Ya. Qué padre. ¿Tú, Carlos, nos vas a leer un poema? Sí, les voy a compartir un poema que es un poema basado no en una ciencia contemporánea, sino en una ciencia, más bien una práctica médica que fue, bueno, en mi punto de vista como historiador de la ciencia, fue vigente hasta el siglo XIX y a partir de cierto momento es simple, bueno, no voy a entrar en discusiones de si es vigente hoy o no, pero a mí lo que me interesó, el poema se llama, no puedo compartir mi pantalla, ¿va? Bueno, yo pensaba compartir la pantalla, pero lo leo sin compartir pantalla. El poema se llama Homeopatía. Y está basado en la idea de los homeópatas que era completamente científica en el siglo XIX y hoy en día mucha gente la considera pseudocientífica, de que se podía a través de diluciones y de acciones sobre la materia mínima, microscópica, infinitamente divisible, se podía activar algunas potencias de las sustancias para curar, ¿no? En realidad el poema es un poema de amor, pero utiliza esa idea de la homeopatía para hablar de una separación. Entonces,
tiene un epígrafe que no leeré de Samuel Hahnemann, que es el fundador de la homeopatía, y dice: separa del amor su más ligera parte, lo que flota sobre el reguero de las aspiraciones en el linde del cuello. Toma y decántalo por milímetros de superficie tibia y deposítalo en el vientre hondo y oscuro de un mortero. Con el puño mézclalo, muele y revuelve y muele hasta que el sol de su candor escape, esporación, aurora, y fluya abierta, desplegada su intimidad de sedimentos y afloje su olor de mar. De la cortina de voz que le contiene saldrán sus pétalos, sus dientecillos, flor de desierto, caimán, tinta en el agua, virus. Muélelo más y aún más, sin acordarte de lo que hirió ese amor, sin darle nombres a los reflejos encrespados, ni a los gritos que de ahí brotarán, sin dialogar, sin ver siquiera como un torturador, acábalo. Entretejido en el desmayo al fondo, encontrarás su estrella, un moho de flogistado de aire, un gris micelio de silencio. Lleva una pizca a tu palma y agítala en el puño hasta que sientas la mordedura sobre las líneas de tu vida, y entonces, y solo entonces, abre la reja y déjalo volar. No habrá ya olvido, pues en el humo y la ceniza, en cada celda enferma o sana, alterada o en calma, cada racha en su vapor, su nieve, en la halitosis de la ciudad y en el envión que un día la destemple con su labio de hielo, habrá la huella, el hueco, mudo, tenue y mortal de la existencia de ese ambos. Bueno, pues ese es el poema homeopático. Me encanta. Qué padre, Carlos. No sé si Elisa quiere decir algo. Bueno, no, que me gustó un montón el poema. Me gusta mucho eso de tinta en el agua y luego sale el virus por ahí. Y mordedura en las líneas de la mano también, eso lo disfruto un montón. Gracias. Yo querría preguntarles, en tanto creadores, digamos, en tanto poetas los dos y además poetas con este interés evidente por los temas científicos, ¿de qué manera los ha afectado, si es que les ha afectado, la pandemia, digamos, el advenimiento de este virus en el terreno creativo, digamos? Pues yo estoy haciendo la pandemia sola y sí ha sido una experiencia muy intensa porque realmente casi nunca veo a ningún otro ser humano y paso todo el tiempo conmigo misma. Y ha sido, la verdad, una experiencia muy buena en general porque siempre me gustó estar sola y luego siempre para mí era un peso tener demasiados eventos sociales y entonces ahora no tengo nada y realmente la paso muy, muy bien. Y pues también la verdad he estado escribiendo un montón, estoy escribiendo poemas para un nuevo libro y también estoy tratando de escribir una novela, que es una experiencia difícil porque es muy distinto de escribir una serie de poemas. Me siento muy perdida, pero estoy escribiendo mucho y leyendo también mucho y ha sido en general muy buena experiencia para mí creativamente. ¿Y para ti, Carlos? Bueno, yo digamos que puedo dividir en dos etapas mi experiencia. La primera, que es cuando digamos, empezó el confinamiento, que de algún modo para mí fue yo vivo en un departamento pequeño, tengo una compañera
con la que decidimos compartir el confinamiento, pero ella vive aquí muy cerca, en otro espacio, entonces mucho tiempo de estar solo y mucho tiempo de estar viviendo, pero sin ver obviamente a nadie fuera de ese espacio, salvo a través de las pantallas. Pero en un momento dado me infecté, o sea, me dio el COVID y pasé la infección. Entonces, para mí eso obviamente marcó un giro, ¿no? Empecé a vivir desde dentro la experiencia, obviamente muchas de estas cosas que he dicho hoy sobre imaginar el virus, imaginar las células, imaginar el sistema inmunológico, fue algo que viví activamente, usar de alguna manera mi conocimiento biológico para tratar de entender si estaba yo ganando o perdiendo la guerra con el virus. Por suerte la gané, no terminé en el hospital. Y a partir de ahí, sí. A partir de ahí es otra experiencia, es una experiencia como ya de la sanación, como, no sé, el agradecimiento a los médicos, aunque no tuve una atención directa, ha sido una indirecta, y de alguna manera, digo, no digo que dramáticamente, no es haber visto la luz o algo, pero sí de algún modo una especie de sentirte parte más íntimamente de lo que está ocurriendo, ¿no? Y sí, estoy escribiendo sobre eso. Tengo un cuaderno que he llenado de anotaciones, espero poder hacer algo con eso. También he escrito algunos poemas. Unos poemas sobre tu experiencia, digamos, como infectado del COVID. Es difícil, no directamente. No directamente, pero sí de algún modo está presente, ¿no? O sea, no sé, yo tardo mucho en hacer los poemas, entonces puedo empezar escribiendo de un tema y terminar en otro lado, según Sí, se así desarrolla. pasa, sí. Y bueno, a ustedes dos les debe pasar lo mismo. Sí, total, sí. ¿Cómo andamos de preguntas? A ver, déjame ver, porque no, habían llegado algunos saludos, pero no precisamente preguntas. No, bueno, saludos para Carlos, saludos para Elisa, pero no hay, no hay aún preguntas. No sé si decirle al público que nos está escuchando y nos está viendo, si quiere preguntarles algo a Carlos y a Elisa, pues todavía tenemos unos 10 minutitos para que aprovechen. O leer algún otro poema, no sé si. Eso estaría muy bien. Bueno, a ver, Elisa, vas. Bueno, pues voy a leer este que nunca leo, pero es sobre, no sé si se acuerdan cuando quitaron a Plutón como uno de los planetas. Sí. A mí me pareció Gran discusión. un evento indignante. Entonces, eso tiene que ver con este momento. Apogeo de sombra. Y el tema del último planeta desterrado al frío de la noche en algún sitio de octubre. El hilo del que pendía cortado sin arrepentimiento. Se borró de cuadernos y sistemas, lo desaprendimos con esmero, como ha de suceder con tantas cosas. Cuando me lo dijo, estábamos en la oficina. La lluvia suavizaba su voz en esta ciudad de estrellas apagadas. Los planetas, sabía teóricamente, son estables. Sus luces son constantes y finísimas. Me gustaban por eso. Pero después, saber con qué facilidad se puede prescindir. Los objetos, los nombres, ceden sus amarras fantasmas sin agobio. Un pájaro se resguardó de la lluvia en la oficina. La pequeña bestia cantaba, revoloteando su voz tan tibia. Dijimos que lo liberaríamos, pero lo olvidamos. El lunes ahí estaba, helado, un puño de alas oscuras. Después de ese día no hablamos más. En algún sitio de mi cuerpo se engendró una nueva oscuridad, un hemisferio de pérdida bajo la piel. Qué confusión, permanecer y cesar, caminar las mismas calles y volverse invisible. Miraba desde el otro lado la ventana, recorría mi trayecto errático de sombra, los días que compartimos,
aulas iluminadas, distantes, ecos de otra luz. Encendía sus palabras entre mis labios, esquirlas abrazadas, parpadeantes. La materia es más débil que la mente. Yo no existía, pues se negaba a verme. Mi cuerpo levantaba su oscura obsolescencia, mi nombre, un trago de silencio en su garganta. Y la ridícula tristeza, como si el planeta hubiera de hecho desaparecido, erosionado, hundido en su apogeo de sombra, cerrado sobre sí mismo como un camino que ya nadie recorre. Ya. Bien, tú, Carlos, ¿quieres leernos algo más? Llegó un par de preguntas. Una de Alejandro Casanova, que les pregunta, ¿cuáles han sido sus lecturas durante la cuarentena? Yo tengo una larga lista. Pues yo me eché un libro de Amihai, que es un poeta que me encanta, que hebreo, israelí, escribe en hebreo, y salió con Elefanta hace como un año, creo, y es buenísimo. También he leído el libro de Valeria Luiselli, de Archivo de los Niños Perdidos, Desierto Sonoro, en español. A Lentitude, es un libro de una poeta gallega. Beloved, de Toni Morrison. Línea Negra, de Jasmina Barrera, que está muy chido ese libro. Y acabo de terminar Entre los Rotos, de Alaide Ventura, que es una novela fragmentaria y me gustó un montón también. Bueno, yo por mis clases, estaba dando un curso de ciencia y cultura, estaba leyendo, este semestre hemos incorporado, ya terminó el curso, pero incorporamos mucha literatura. Una novela que yo no había leído, es una novelita que tiene que ver con el tema de la pandemia. Es uno de Catherine Ann Porter, que se llama Pálido jinete, pálido caballo. No sé si lo han leído. Es una novela sobre la experiencia de haber pasado la epidemia de influenza de hace 100 años, magistralmente escrito, muy fuerte, sobre todo viviéndolo en estos tiempos. Leí también para ese curso una novela de Solá que se llama La fortuna de los Rugón, que es una novela en donde se incorpora muchas teorías científicas sobre la transmisión hereditaria en un contexto sociopolítico muy, muy interesante de mediados del siglo XIX en Francia. He estado leyendo de poesía, fragmentos largos de Wordsworth, ¿sí? ¿Cómo se llama? He estado leyendo a Robert Lowell, ¿qué más? El libro nuevo de Pedro Serrano, te lo recomiendo. Sí, yo también lo acabo de leer. Sí, te lo echas rápido. ¿Qué otra cosa? He brincado, he leído muchos ensayos sobre ¿cómo se llama? La situación contemporánea, que la verdad es que creo que he perdido mi tiempo. Voy a regresar a la literatura. Sí. Hay otra pregunta aquí que está interesante, que dice, ¿y qué sobre la relación de la poesía y las ciencias computacionales? Dice, la literatura alternativa y la poesía contemporánea están muy influenciadas. ¿Qué opinan de eso? En las ciencias computacionales. Pues yo no soy una gran experta en computación, pero pienso que Ted Chiang, que es un escritor de cuento corto y que es el que escribió Arrival, esta película que antes era una novela, un cuento largo, una novela, y Ted Chiang tiene algunos cuentos que tratan justamente sobre modelos matemáticos y me parece que hay un par sobre la computación también.
él evidentemente sabe mucho de esos temas y mucho de matemáticas y logra integrarlo muy bien a la estructura narrativa de una forma muy, muy original. Te lo recomiendo mucho. Sí, no sé si aquí se refiere a formas como algorítmicas de producir poesía, no sé si eso es lo que está, porque digamos, y eso a mí no me interesa mucho, pero hay gente muy clavada en eso, no sé. Sí. Bien, no. Bueno, alguien Socorro Salazar pregunta que si nos pueden dar los títulos de algunos de sus libros para conseguirlos, pues los que se puedan conseguir, ¿no? En el caso de Carlos, no sé si todavía tus libros con ediciones sin nombre se pueden conseguir y en el caso de Lisa, pues me parece que el libro que está en Tierra Adentro, pues se podrá pedir eh, por internet, ¿no? Pues mi libro está agotado, el Principia, pero durante la cuarentena está en línea en la página de Tierra Adentro, entonces si entra uno a la página de Tierra Adentro, ahí va a estar gratuito, y El Reino de lo No Lineal probablemente salga en una versión electrónica o bien en una versión en físico hasta julio, pero ya está muy cerca. Sí, no, mis libros, los tres están agotados, pero si entran a mi página web de la UNAM, los pueden leer ahí. Yo tengo una preguntita para los dos también. Perdón, Víctor. No, adelante. No, primero el público. A ver. Bueno, quién sabe qué hizo Víctor. Mientras tanto, yo les tengo una pregunta. ¿Cuál es el efecto de una pandemia no en el escritor, sino en sus lectores? Es decir, ¿de qué manera incide no tanto en el proceso creativo de la escritura, sino en el proceso también creativo de la resignificación en la lectura? ¿Quién es el nuevo lector en la pandemia? Yo creo que es muy pronto para hacer diagnósticos. A mí una de las cosas que más me sorprende y justo hace rato hacía mención a que he estado leyendo ensayos y eso, la velocidad con la que la gente está haciendo diagnósticos, y creo que a lo mejor es un momento, y es lo que yo he decidido hacer, más para poner atención, para tomar notas, para escuchar, porque sí están pasando muchas cosas. Yo creo que la pregunta es muy buena, ¿no? La gente está reacomodándose frente pues, a todo, ¿no? Frente a la literatura, frente a la escritura, frente a los demás. Pero ¿de qué manera está ocurriendo eso? Además, como estamos cada uno viéndolo desde ángulos muy relativamente ceñidos, quizá quienes están publicando materiales, no sé, por ejemplo, contaba en esta misma reunión Luis Amara, toda la gente que está comprando libros en la Murciélaga, de manera casi adictiva, uno diario o varios diarios, porque pues, es la manera en que están encontrando el camino al libro físico, que sigue siendo una necesidad para algunos, pero mucha gente se habrá desprendido de esa necesidad y estará surtiendo su necesidad de lectura de otras maneras. Yo solía alimentar un blog con mucha constancia y ahí tenía yo cierta, y ya lo he dejado de hacer, volveré a hacerlo quizá, dado las nuevas circunstancias, y ahí sí tenía yo cierta idea de quién me leía y cómo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Facebook, por ejemplo, me sorprendió mucho cómo se de alguna manera giró en otra dirección, por lo menos algunos aspectos de Facebook, con la presencia continua de la gente, ¿no? Pero no sé, la respuesta es no sé. ¿Tú tienes alguna idea, Elisa? Pues no, tampoco sé, solo sé que sí en esta época parece que se ha disparado la lectura y que mucha más gente está leyendo porque tiene más tiempo para leer, y eso me parece magnífico porque significa que todavía existe, todavía es vigente la literatura, ¿no? Que no es solamente
que no ha sido totalmente suplida por las series o las películas, sino que la literatura sigue siendo algo que la gente busca. Y eso me parece muy alentador. Y también se ha disparado la venta del libro electrónico. Yo, la verdad, pues ahora he estado comprando solo pues libros electrónicos porque no he podido conseguir libros físicos. Entonces eso también ha cambiado mi experiencia como lectora, porque es muy diferente leer un libro electrónico, especialmente una novela grande, que un libro en físico. Entonces, claro, sí, Carlos. Sí, una cosa, simplemente para complementar, creo que ha pasado, yo creo que a todos ustedes seguramente les ha pasado, es que más gente está pidiendo que te grabes leyendo, que mandes, que participes en estas colecciones, de pronto series, o que mandes poesía a ciertos grupos, a ciertas redes. Digo, eso ya pasaba antes, pero de alguna manera también se agudizó. sí. Creo que hay una presencia protagónica, voy a decir una barbaridad, pero lo voy a decir, más que en la obra, en la persona del autor. Es decir, antes, o sea, tú lees un libro, ya estás con el libro y no tienes la idea de la cara, de la voz, de la corporalidad del lector. Exacto, exacto, ¿no? O sea, nunca tienes tan presente al autor. Tú eres un lector y estás descorporizando, digamos, al autor casi siempre. Y ahora, pues resulta que los editores ahí están, que los traductores ahí están, estamos viendo todo el tiempo este cuadrito que es solo nuestra cara y un pedacito y quién sabe qué es el resto del volumen del cuerpo y quién sabe qué es este espacio y ese librero que tienes atrás y ese que tiene Víctor ahí atrás, ¿no? O sea, el gato de Lisa, esta entrada en las intimidades a mí me sorprende mucho. Conozco un gato que nunca hubiera conocido, Elisa, ¿no? Si no hubiera sido porque estás por aquí con nosotros, por ahí anda mi perro. Estamos conociendo, no sé, yo en las clases me sorprendo viendo a las familias de la gente, ¿no? De los alumnos. Y esta intimidad tan absoluta de estos soportes, creo que están modificando las formas de entender las comunidades lectoras, al menos, ¿no? Como esta presentación que sería de otro modo, pues con un mantelito verde y con los banners atrás y nos recordaríamos que es la UNAM, pero no, estamos en nuestras casas, literalmente. Sí. ¿No? Es muy distinto. Es muy distinto. Aunque a mí me sigue poniendo nerviosa. Como que hasta creo que me pone un poco menos nerviosa, porque siempre me ha puesto un poco nerviosa hablar en público. Y aquí por lo menos puedo tener la ilusión de que son solo ustedes. Entonces me siento más tranquila. Había como 100 en Facebook, pero bueno. A mí me sigue asombrando un poco pues la manera en que sí, de algún modo los poetas, los autores han o hemos tomado un papel protagónico que nunca habíamos tenido, ¿no? Jamás, ¿no? Jamás. A mí jamás me habían pedido que grabara tantos poemas y tantas recomendaciones de libros en ningún lado, ¿no? Y de pronto empezó esto y empezaron a llegar mails y llamadas pidiendo, oye, graba un poema o recomienda un libro para tal o cual sitio, para tal o cual plataforma, lo cual, por otra parte, me parece magnífico. A mí sí me sigue poniendo nervioso, quizás hasta más conectarme y aparecer por aquí, porque luego pasan cosas como la de hoy, que se me cayó la señal de Wi-Fi, pero bueno, pues igual está padre. Sin duda. Víctor, si quieres, antes de despedirnos, no sé si haya algunas otras preguntas, creo que sí, había por ahí. Déjame ver si hay otras preguntas y... No, preguntaba a alguien de qué libros son los poemas que leyeron Carlos y Elisa. Pues los míos son de Principia, del libro de Tierra Adentro, que está disponible durante cuarentena. ¡Ay, ahí está! No tiene desperdicio ese libro. Los míos son de las cosas no naturales, de Trilce. En Trilce, ¿verdad? Ok. Trilce. Bueno, ya no han llegado más preguntas y pues bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, así que
Así pues es. no me resta sino agradecerles a nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura que hayan aceptado esta invitación para estar en este festival, el Aleph, ahora confinados, pero por lo que he visto, con un gran éxito y unas actividades padrísimas, ¿no? Anel, Así no sé es. si quieres decir algo. Sí, desde luego, Carlos y Elisa, me encantó esta charla, la frescura con la que ustedes abordan su propia poesía, la poesía del otro. Nos recuerda esto que dice Víctor, que la poesía, creo que ahora, y de verdad lo digo, ahora más que nunca tiene un lugar protagónico, nos ha enseñado que es vital, absolutamente vital, y que no podemos vivir sin poesía. El trabajo de ustedes dos me encanta, los recomiendo muchísimo a todo qué bueno que ya mencionamos algunas maneras de irlo siguiendo. Lo seguiremos en redes, desde luego, también. Gracias, Víctor, a ti también por moderar. Y yo los invitaría, incluyendo a Elisa y a Carlos, desde luego, a que continúen con este festival. Todavía quedan 3 días muy intensos, pero en particular les quería, para este público que está aquí, recomendar un diálogo que va a haber a las... Bueno, ahorita viene Ray Bradbury, una entrevista con Gabriela Frías y Wells, el biógrafo autorizado, digamos, de Ray Bradbury. Entonces creo que va a estar muy bueno en el Facebook Live de Universo de Letras. Pero el sábado hay un diálogo sobre literatura en el que se va a abordar sobre todo La peste y 100 años de soledad, para hablar de este olvido progresivo que ocurre en esta enfermedad espantosa de 100 años de soledad, con Jorge Volpi y con Pepe Gordon. Y a las 4 de la tarde, sobre eso te va a interesar a ti, Carlos, la creatividad y la imaginación desde los tiempos del coronavirus, con Edgar Keret, que desde Israel nos va a acompañar, también con Jorge Volpi. Creo que esa va a estar muy buena. Y la clausura, creo que es imperdible, es a las 7:30, con un título muy interesante que es La fin du mauvais infini, el final del mal infinito, para hablar de futuro, de libertad, pero también de fortaleza. Y creo que esa es una palabra que también debe estar presente ahora, la libertad y la fortaleza, ¿no? La libertad en algún momento que tendremos otra vez, y la fortaleza que esperemos tener para poder salir. Muchas gracias. Así que bueno. Yo quisiera, ya que al principio no lo hicimos, porque entramos directamente en materia, que era lo que se había planeado, agradecerles mucho habernos invitado, haber organizado esto. Creo que todos disfrutamos de haber tenido este pequeño espacio para pelotear un poco ideas, y sobre todo a mí me encantó darme cuenta que coincidimos en tantas cosas, Elisa y yo, y qué bueno que tuvieron la idea de ponernos juntos. Sí, estuvo pues muy esa lindo. fue una idea de Víctor. Esa fue una idea de Víctor, así que Víctor, muchas gracias por esa idea de poner estas dos mentes brillantes por acá juntas. Y Elisa, muchísimas gracias. Tu gato no se querrá despedir. Ay, mitocondria, se llama mitocondria. Mitocondria, Mitocondria. Sí, ya se fue. No, está muy bien que solo un gato tuyo se podría llamar mitocondria. Pues muchísimas gracias otra vez. Víctor, muchas gracias. ¿Te quieres despedir? Pues no, darles las gracias a todos por estar, por habernos acompañado, tanto ustedes desde sus casas como pues a la gente que desde las suyas está participando y viéndonos y escuchándonos esta tarde. Y pues que no dejen de asistir al resto de las actividades del festival. Y de las actividades del Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde investiga Carlos, y en la Facultad de Filosofía y Letras, donde está Elisa también. Así que bueno, muchísimas gracias. Y Jean-Luc desde atrás de cámaras, que está haciendo un trabajo estupendo. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Jean-Luc.